Bueno, chicas, les decía concretamente que estuve anoche revisando el programa que me han compartido, psicolingüística, eh, y intenté desmenuzar un poco. eh, y bueno, realmente tengo para decirle varias cosas en relación a la materia. Primero y principal, esto que yo insisto siempre que es importante. ¿Se escucha muy fuerte la música? No, no. Díganme si no la bajo, porque tengo el No, CF para acá. nada, Nico. Bueno, Es más, genial, no lo escucho yo. perfecto. Entonces, lo que quiero decirles es que eh, tiene claras, digamos, propuestas, digamos, y claras características este espacio curricular en los que vamos a tener que hacer hincapié. Y sobre todo, cuando leí el programa, digamos, y los encuadres para rendir el examen final, es como una clásica materia teórica, vamos a decir, en ese sentido, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué aspecto lo digo? Si bien hace hincapié en las casuísticas, digamos, en el estudio de casos de de las distintas problemáticas, en los procesos de adquisición de la lengua, eh, es una materia a donde se tiene que tener muy en claro, ¿escuchan bien, chicas? Se tienen que tener muy en claro los conceptos teóricos para poder defenderla, para poder hacer una presentación concretamente. Yo, para empezar, digamos, quiero poner en valor dos cosas importantes con las que hemos venido trabajando ya, que en primer lugar hay que empezar a programar una consulta. Este grupo, Cintia, Mayra, Micaela, Jessica, eh, también está Yelén y otras chicas más que no han podido estar presentes ahora, pero hay que concertar una reunión de consulta con la profesora, concretamente, para esta semana o para la que viene. Vamos a volver a hacer, si ustedes quieren, el martes que viene a esta misma hora. Vamos a ver cómo andamos de tiempo y demás. Eh, pero bueno, digo, en ese sentido, seguir insistiendo en la consulta para que la profesora las identifique, para que ustedes puedan elaborar preguntas consistentes y preguntas que realmente valgan la pena. En el sentido, digo, que preguntar realmente algunas, digamos, conceptos sobre algunas ideas que ustedes tengan dudas o no tengan la claridad o no estén comprendiendo con claridad, digo, la idea del concepto, o vamos de manera más general a pensar en el tema, que se desagrega, digamos, en conceptos. Entonces, por ahí uno no comprende bien el tema central, o por ahí comprende el tema central, pero no comprende bien el concepto que lo compone o que está directamente vinculado con ese tema. Entonces, en primer lugar, el tema de que este subgrupo ya quede hasta el 17 de mayo configurado para ver que trabajemos nosotros en poder preparar de mejor forma este examen final. Bueno, todo no se resuelve con la consulta. Hay que estudiar, hay que leer, y yo decía en ese sentido que si bien es importante preparar la consulta, que ustedes ya vayan elaborando preguntas para preguntarle a la profe ese día. Yo estuve mirando digamos, es una materia que tiene un componente teórico muy fuerte. Si bien trata, vamos a decir, de que ese marco teórico, hablamos de lo psicolingüístico, tenga sus derivaciones en el área de la educación, y que la modalidad de la materia, la modalidad didáctica, como dice el programa, se basa principalmente en el análisis de textos, ¿no?, específicos a los contenidos de cada unidad. Yo vi que estas 5 unidades comprenden temas distintos, más importantes, más centrales, y de ahí la profesora del tema central de cada unidad va como desagregando en subtemas o en ideas y conceptos o ideas secundarias, vamos a decir, que componen ese tema central. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una materia que tiene un fuerte componente teoricista. ¿Qué quiere decir esto?
que tenemos que poder leer, comprender el tema y también poder identificar los conceptos que componen el tema y de qué manera lo vamos a hacer. Lo vamos a tratar de poder, como la profe lo manifiesta ahí en algún momento en el programa, con algunos cuadros por unidad o con algunos mapas conceptuales por unidad. Pero bueno, si yo hago 5 mapas conceptuales distintos y los tengo presentes como ayuda en memoria, porque si bien el examen radica básicamente en un examen tradicional de la universidad, a donde yo voy a, no sé cómo es el sorteo, ya me van a decir ustedes cómo es más o menos sorteo, si tienen idea, pero esto de sacar 2 bolillas y elegir, el estudiante elige sobre cuál desarrollar su presentación, puede hablar de una unidad, digamos, de profundizar sobre la misma, desmenuzarla, hacer relaciones. Los docentes tienen derecho a preguntar sobre la otra unidad que ha salido, sorteada, vamos a decir así, azarosamente, hablando, cosa que yo por ahí reniego mucho porque el azar no tiene que estar presente en la formación profesional y mucho menos de algo tan importante como es la educación. Pero bueno, eso son modalidades tradicionales, son viejas formas de tomar exámenes que están muy enquistadas y cuesta mucho cambiar la forma digamos, de proponer una integración final, vamos a decir, en el mejor de los casos, para aprobar o acreditar una materia. Yo quiero seguir haciendo hincapié en esta cuestión teórica, es decir, van a tener que tener los resúmenes de cada texto que la profe propone. Y en ese sentido, ella dice, bueno, vamos a describir casos, vamos a trabajar sobre seminarios. ¿Qué significa esto de seminarios? Ir leyendo textos, ¿no? Y hacer como especie de síntesis de cada texto para aportar a la comprensión de la problemática. Otra cosa que es muy importante y que ustedes tengan en cuenta es el compromiso y la vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, a la hora de poder adquirir algunos conceptos, ideas sobre las problemáticas de adquisición del lenguaje, ¿no? Sobre estos procesos de adquisición, tienen que poner especial foco en el compromiso y la vigilancia que ustedes hacen sobre sus estudiantes. O sea, vamos a decir que también esto conlleva tener muy claro cuáles son los límites del profesor, cuáles son las potencialidades, cuáles son las posibilidades que ustedes pueden, digamos, llegar a ejercitar en las intervenciones pedagógicas, pero también tener muy claro cuáles pueden ser sus limitaciones. Cuando ya hay cosas que el maestro o la maestra, mejor dicho, no puede abordar porque son especificidades profesionales o casos, digamos, vamos a decir, severos, a donde hay una problemática del lenguaje profunda y ya tiene que derivar de alguna manera al fonoaudiólogo o o al psicólogo, en el mejor de los casos. Yo digo que el fonoaudiólogo es el profesional que más, digamos, pertinencia tiene para tratar esta problemática. Y es importante que ustedes lo tengan presente esto, de un compromiso. Nico, Sí, disculpame que decime. interrumpa. No hay problema, dale. Yo estoy tratando de hacer primero una introducción general. Ya vamos a ir bien, digamos, a los temas específicos para que ustedes puedan dialogar sobre los mismos. Pero te escuchamos, adelante, dale. A mí se me corta, pero puede Qué ser. bajón. Bueno. Hay algo de las chicas de acá que ya rindieron. Buenísimo. Algo entendí. Te ¿Algún escucho muy cuadro? cortado, ¿O es Mirta. un cuadro solo? A ver. Sí. De nuevo. Si me salgo de reunión es porque voy a reiniciar el router a ver qué pasa. ¿Sí? No te preocupes, que la Aguántenme estamos 5 grabando la minutitos. clase. No hay problema. Yo voy a seguir hablando para introducir la materia y después ustedes para que vuelvan a ver la clase y decían, bueno, pum, anoto esto
punteo esta idea porque el profe lo mencionó. Yo estoy tratando de poner en valor lo más importante del programa y de los descriptores mínimos del plan de estudio, que lo estuve estudiando anoche y esta mañana, para poder ayudarlas. Y guardate la pregunta, si querés, reiniciar y vamos a seguir conversando en breve. Así que yo sigo. ¿Te parece? Vuelvo a decir, para seguir, uno tiene que, digamos, tener en cuenta cuáles son las limitaciones del docente y también cuáles son las potencialidades o las posibilidades para ejercitar. Yo, cuando era chico, era súper tartamudo, mal. Hasta el día de hoy, cuando me pongo nervioso o tengo algún inconveniente, digamos, me cuesta elaborar, fonológicamente hablando, la idea de manera concisa, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en mi caso, yo lo pude ir superando con ejercicios de lectura en voz alta, ¿está bien? De poder participar en público, porque son cuestiones por ahí que emocionalmente atemorizan a las personas y cuando están en atemorizan o tienen miedo, vergüenza, timidez, etcétera, y hay que saber ejercitar ciertas problemáticas, porque para eso es maestro, para eso estudia y se forma. Pero cuando la cuestión ya es más problemática, ya es más grave, ya es más estructural, ya no quiero hablar de patologías porque no se dice, ya es como que es un enfoque ya médico sobre los problemas del lenguaje que no tienen implicancia o no tienen, vamos a decir, pertinencia para ser trabajado en la actualidad, cuando ya el problema ya es más estructural, cognitivamente hablando, ya ahí sí el maestro tiene que llamar al tutor, que hablar con el directivo, por decirlo así, tiene que no sacarse el problema desde encima porque va a seguir siendo su alumno. Eso es irreal, pero sí atender a los apoyos externos, atender a las personas que están realmente más preparadas profesionalmente hablando para poder abordar esta problemática. Digo, eso en el sentido del compromiso y la vigilancia que el maestro tiene que tener y tiene que entrenar el ojo de, digamos, de la vida cotidiana en el aula para observar cómo se... Una cosa es poner a un estudiante a leer en voz alta al frente del curso y otra cosa es hablar con el estudiante o escucharlo como él se vincula en un momento más natural con el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces, digo, en este sentido, voy marcando a estos aspectos que son para mí importantes de tener en cuenta. Después, la profesora en el programa habla o expresa claramente que la modalidad didáctica, como decíamos recién, tiene que ver con el análisis de textos, de los contenidos de cada unidad, ¿no? Y se plantea, digamos, un abordaje de las problemáticas desde una postura teórica. Vuelvo a decir, es importante poder resumir los textos que la profe propone para cada unidad, o por lo menos los textos más importantes de cada unidad, y tener como un mapa integrador de cada unidad, y por qué no tener otro aparte donde yo puedo, acá enfrente, digamos, mío, cuando voy a rendir, tener presente todas, vamos a decir, las ideas de acuerdo a cada unidad y, por qué no, como decíamos recién, un mapa conceptual que aglutine los temas más importantes de cada eje para yo tenerlos presentes. En este caso, la profesora Jacqueline hace hincapié en unidades, no habla de ejes. Entonces, bueno, y hace fuerte hincapié en el manejo teórico de cada unidad. O sea, no podemos presentarnos a rendir, chicas, si no tenemos bien claro, conceptualmente hablando, qué problemática o qué tema central implica cada unidad. ¿Está bien? Te digo, Entonces, bastante
Está diciendo. Hola, Flor. Tiene el micrófono prendido, no vaya a meter la pata. Bueno, sigo. Esto quiero que lo tengan en claro, Hola, chicos. profe, estamos estudiando, por eso. Está bien, no hay problema. Yo sigo hablando para... ¿Por qué hago este primer encuentro, este primer abordaje, esta primera introducción? Porque estos encuadres del programa, chicas, les puede ayudar a ustedes para comprender que hay una fuerte postura teórica y la profesora pide que ustedes apropien en cada unidad para ver qué implicancias, derivaciones tienen en sus prácticas educativas y para también que estas herramientas teóricas les sirvan a ustedes como instrumento crítico para ampliar el conocimiento sobre el proceso de adquisición de la lengua, ¿no? De todos sus estudiantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya dejamos en claro cuál es el compromiso, la vigilancia y las limitaciones de cada maestro y maestra. O sea, hay cosas que nos superan y hay cosas que podemos ejercitar, en las cuales podemos intervenir. Entonces, ahí tengámoslo bien presente a todas estas limitaciones y todas estas posibilidades. Después, ella pide como hacer un fuerte trabajo en la identificación de las posibles explicaciones de los fenómenos lingüísticos manifiestos. Entonces, no quiero patologizar las problemáticas del proceso de adquisición del lenguaje porque no es así, pero sí ustedes tienen que tener, digamos, algunas ideas claras, algunas herramientas teóricas, algunos temas bien trabajados y bien abordados desde lo conceptual, desde lo teórico, digamos, a poder hacer hablar los autores de manera clara para poder identificar posibles problemáticas. ¿Está bien? Y que ustedes le puedan decir a la profe, no lo dice Cintia Cartaseña o lo dice Mayra o Micaela, lo dice el autor. Y si, o sea, cuando hablamos de casuística, cuando hablamos de problemáticas que están presentes en los textos, hablamos de estudios de casos, vamos a decir, y nosotros tenemos que poder manejar medianamente con solvencia los conceptos teóricos de cada unidad para permitirnos abordar la problemática. Yo ahí no pude desmenuzar muy bien lo que es las unidades porque se merece, digamos, más tiempo de trabajo, más tiempo de estudio, pero pude ver que, por ejemplo, la unidad 5 habla de la cuestión más social, ¿no? No tiene como una fuerte, vamos a decir, abordaje cognitivo o psicocognitivo, por decirlo así, sino que cada unidad se centra en un tema, como decíamos recién, más importante y va, digamos, como desmenuzándose o se va, digamos, desagregando en subtemas o ideas secundarias. Entonces, ella plantea, la profesora, que debemos manejar la casuística, o mejor dicho, debemos manejar las herramientas teóricas para poder abordar la casuística. Si ella les describe, vamos a decir, un caso, ustedes tienen que poder, desde la teoría, más o menos dar una respuesta a este caso. Si es posible ejercitarlo con alguna intervención docente o se merece, digamos, el abordaje de un apoyo externo, de un profesional, de un fonoaudiólogo, de un psicólogo. O sea, trabajar las casuísticas y los estudios de casos siempre implica el buen manejo conceptual de la teoría, o por lo menos un básico manejo conceptual de la teoría para poder ponerle nombre y apellido a esa problemática. Porque si no, voy a estar divagando en el caso y decir, no, tal vez sea este problema, no, o tal vez sea el otro. Si yo tengo un buen manejo conceptual, puedo identificar los posibles y puedo explicarlo con posibles explicaciones, el fenómeno lingüístico o la problemática. Después ella hace hincapié en la idea de reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos recién. Compromiso y vigilancia. El maestro tiene que estar siempre atento para saber
o sea, comprometido con la formación o la adquisición del lenguaje, porque fíjense ustedes que va a ser algo que nos va a acompañar durante toda la vida. Por ejemplo, yo me acuerdo algunas problemáticas que sabíamos ver en la escuela donde yo trabajé durante varios años, que había chicos que no tenían problemas, digamos, de estructura cognitiva, sino que su contexto, su entorno familiar, por ahí no tenía un buen desarrollo de la lengua, no tenía un manejo de los distintos vocablos, o por ahí la pronunciación fonética no era clara, y eso por ahí complicaba muchísimo la adquisición de una buena expresión fonológica por parte del niño o de la niña, porque su contexto lo estaba condicionando. No era yo he conocido personas adultas, chicas, que nunca tuvieron problemas cognitivos o psicológicos, pero sin embargo hablaban mal, vamos a decir entre comillas, o hablaban de la manera que habían aprendido porque su contexto histórico, lingüísticamente hablando, su contexto familiar, su contexto más cercano, su entorno más, vamos a decir, más estrecho, siempre tuvo problemas o no fue claro cotidianamente en la pronunciación de las palabras. Créanme que hay personas grandes que hasta el día de hoy no tienen problemas, pero ¿qué pasa? Cuando yo no trabajo, no identifico esos problemas, no los, digamos, no llamo la atención sobre los mismos y permito que esa mala expresión se siga, digamos, naturalizando o el estudiante la siga desarrollando sin hacer un alto en la huella y decir, atención, usted está confundiéndose, está pronunciando mal, tiene que ejercitar este aspecto de la adquisición del lenguaje para mejorar su comunicación o para mejorar su diálogo o para poder expresarse mejor. Si yo como maestra no puedo tener la vigilancia suficiente o el compromiso necesario para poder ver cuál es la posibilidad que tengo a mi alcance y cuál es la limitación, ahí estoy, digamos, en un problema. Porque créanme que hay muchas personas que a lo largo de su vida, porque su contexto no se lo permitió, hasta el día de hoy sigue hablando mal o sigue pronunciando mal algunos términos, algunas palabras. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de reflexionar sobre las posibilidades y las limitaciones del profesor, ya sea de educación inicial o primaria, sobre la situación pedagógica concreta que tiene por delante o la situación problemática concreta al que está abordando con sus estudiantes, ¿no? Entonces, eso como para hacer una presentación, una introducción de lo que es la materia, de acuerdo a la fundamentación que la profesora ha propuesto. Yo lo que estoy haciendo ahora es como resumir o sintetizar las ideas más importantes de la fundamentación de la profesora Jackie y su programa. ¿Está bien? Después ella plantea algunos objetivos, que los vamos a conversar ahora. Ya le quiero dar la palabra a ustedes para que puedan hablar, pero yo necesitaba estudiar el programa para poder ayudarlas. Si no, es medio complicado que hablemos de solamente desde la experiencia de chicas que ya se han rendido. Está bien, es importante volver sobre las experiencias de las compañeras, porque es realmente importante, pero no lo podemos hacer sobre el aire. Necesitamos ver qué encuadre conceptual o qué espera a través de los objetivos de la profesora del programa que ustedes apropien. Entonces, siguiendo con este tema de los objetivos, ella plantea 5 objetivos puntuales, que son los que están en el plan de estudio como descriptores y contenidos mínimos. ¿Está bien? Tiene que ver con ampliar y profundizar, ¿no? Conocimientos sobre las teorías psicolingüísticas y sus derivaciones en el campo educativo. Vamos a decir, la profesora espera que ustedes apropien
conceptos y categorías para poder ponerle nombre a las problemáticas o para poder hablar desde el autor, no para hablar de la experiencia de Micaela o Cintia o de Mayra o de Natalia, ¿está bien? Sino poder hablar desde el autor y que justamente cuando el autor va desarrollando una explicación sobre la problemática, seguramente vamos a encontrar vinculaciones con otros autores, con otras ideas, sobre otras disciplinas, que esto es muy importante. O sea, no solamente reflexionar sobre las herramientas teóricas, conceptuales, que los autores me van a permitir para abordar las problemáticas, sino poder reflexionar sobre la misma para poder articular con otras disciplinas, abordarlas desde lo psicológico, desde lo emocional, abordarlos desde lo fonológico, abordarlos desde otras áreas disciplinares que también tienen implicancia en los procesos de adquisición del lenguaje. ¿Está bien? Después, otro objetivo que la profesora plantea es capacitarse en la utilización de la teoría. Fíjense ustedes cómo hace hincapié permanentemente la profesora en la teoría, porque tiene una fuerte, apuesta de lo teórico, de lo conceptual. Si nosotros no adquirimos algunas ideas teóricas básicas, fundamentales, de cada unidad, y después, bueno, vamos como vinculándolas con algunos conceptos o ideas secundarias, no vamos a poder presentar, digamos, la unidad de manera acabada y no vamos a poder permitirnos que los profes nos pregunten y nosotros poder hacer hablar a los autores. Entonces, yo pensaba, ¿cómo puedo ayudar a las chicas? ¿Qué necesitan? Y necesitan resúmenes o cuadros sinópticos desde los autores. O sea, poder tener un mapa conceptual o un cuadro a donde puedan hacer hablar al autor de acuerdo a la problemática que aborda cada eje, cada unidad de la materia. Porque si yo hablo desde mi experiencia, no va a alcanzar, chicas, para que la profesora diga, estas chicas han estudiado, han leído, han podido articular los conceptos, han podido comprender la finalidad del espacio curricular en la formación, que eso es otra cosa también importante, que va en el encuadre del programa, significa que ustedes pongan en valor por qué es importante la psicolingüística, en este caso, en la formación inicial profesional de los profesorados de inicial y primaria. O sea, ¿cuál es la implicancia? ¿Cuál es vamos a decir, como se dice siempre, la incumbencia del espacio curricular de la psicolingüística en la formación profesional de ustedes? Entonces eso también lo tienen que tener claro para poder defender su presentación. Como decimos siempre, sí, no, ponemos en valor este espacio, concretamente, hablando, está bien, porque nos permite a nosotros reconocer, estoy pensando en voz alta, nos permite a nosotros reconocer cuáles son los distintos problemas que pueden presentar los estudiantes y qué podemos hacer nosotros, los maestros y las maestras, para poder superar, para poder, digamos, abordar e intervenir pedagógicamente sobre esos problemas y ejercitarlos, solucionarlos, poder darle una resolución. ¿Está bien? Después, para seguir en la línea de los objetivos, ampliar conocimiento sobre el proceso de adquisición de la lengua, dice el tercer objetivo. ¿Está bien? Con fundamentos. Vuelve a tocar la teoría, chica. O sea, vamos a decirlo así, la profesora está esperando que ustedes vayan sabiendo los autores centrales de cada unidad de manera significativa. Ya vamos a ver, después más adelante yo preparé acá, o mejor dicho, tomé nota de los distintos seminarios y trabajos prácticos que hicieron ustedes. Bueno, esos informes grupales, ¿no? Tienen que tenerlos a mano porque les puede servir para dar respuesta a alguna pregunta, ¿no?, que se encuentren en el examen final. Y porque también está bueno volver sobre lo que han producido ustedes para poder repreguntarnos, para poder reflexionar sobre alguna idea que no ha quedado clara o para simplemente preguntarle a la profesora en la consulta, decirle, profe, ¿sabe que esto no lo tengo claro?
La consulta también se planifica, la consulta se prepara, la consulta se diseña. No se va a la consulta así nomás a la Bartola, sin preparar nada. Se va a la consulta con ideas, con preguntas contundentes, con preguntas importantes, con preguntas que realmente nos van a permitir mejorar o nos van digamos, a brindar retroalimentación formativa, donde yo me voy a sacar dudas, voy a mejorar los conocimientos o apropiar nuevos conocimientos que yo creía tener, digamos, adquiridos, pero resulta que me di cuenta de que no tenía muy clara esta idea, o que profundizando sobre este concepto se me complicó, me taré, me obturé y me quedé anonadado o me congelé. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes tengan en claro que, vuelvo a repetir por enésima vez, y no lo hago a propósito, sino porque es importante, que ustedes tienen que tener resúmenes o conceptos adquiridos claramente de los autores centrales de cada unidad, ya sea a la hora de defender la unidad que le toque, que le salga en el bolillero, o para tener a mano en un mapa conceptual, en un resumen pegado acá arriba, como tengo yo. Miren cómo programé así nomás, ¿no? Las reuniones de la semana yo. Acá los tengo. Y esto no es nada, porque en realidad lo importante es que a veces uno, cuando hace un mapa conceptual, tiene ideas como mencionadas, pero necesita como profundizar sobre cada definición, y ahí está realmente el quid de cuestión, a donde la profesora se puede llegar a dar cuenta si realmente ustedes estudiaron o no. ¿Está bien? Entonces, esto de trabajar sobre las casuísticas, de trabajar sobre los marcos teóricos, sobre las teorías de la psicolingüística, para poder, digamos, abordar en el análisis de los textos, los contenidos de cada unidad, conlleva realmente un esfuerzo de apropiación conceptual de la teoría importante, muy importante. Yo diría, y si los digo así, que hasta no tiene casi nada de práctico esta materia. Los prácticos son prácticos porque, bueno, son seminarios que tienen ahí algunas problemáticas y uno trabaja sobre supuestos, ¿no? Sobre supuestas problemáticas, pero no aborda la realidad concreta. Es un estudio de casos que surgió en un vaya sabe dónde y cuándo, y yo tengo que tener esas herramientas teóricas para poder analizarlo, para poder describir el problema y para poder ver qué hago como maestro, cómo abordo, o mejor dicho, qué resolución le puedo brindar al estudiante. Y obviamente que esto conlleva procesos. No es que yo voy a solucionar este problema de la noche a la mañana, no. Esto tiene claramente, vamos a ver en el segundo encuentro cuando desmenucemos más las unidades, claramente con un proceso. Es un proceso de adquisición del lenguaje, digamos, y lo que significa también en este tercer objetivo, ampliar los conocimientos del proceso de adquisición del lenguaje, pero también con ciertas intenciones que también, esto quiero que lo anoten aparte, en un círculo, en un párrafo aparte, que tiene que ver con ampliar los conocimientos del proceso de adquisición, pero desde una mirada más investigativa del docente, también desde una mirada de la intervención educativa. Ustedes, de alguna manera, el día de mañana, cuando se presenta un problema en el aula, cuando se les presenta una problemática, tienen que poder básicamente saber abordarlos desde un diseño de investigación, decir, tengo que investigar este problema. Entonces, ese eje, vamos a decir, o esa línea transversal que atraviesa este programa de psicolingüística tiene que tener un paralelo, digamos, entre otros, sobre la investigación educativa en el marco de la psicolingüística, digamos. Esto como para que lo tengan en cuenta, para que lo mencionen si es necesario en su presentación. Ya vamos a preparar las presentaciones mejor
con una cuestión más puntual, que yo tengo una idea, tal vez ustedes tengan otras, de cómo preparar el examen final de psicolingüística, pero tienen que tener, digamos, en cuenta este componente investigativo sobre, digamos, el proceso de adquisición de la lengua. Pasando al cuarto objetivo, que es el más liviano, que dice, se propone la profe que ustedes integren conocimientos adquiridos ya en otros espacios curriculares o en otros espacios de formación, pueden ser capacitaciones, etcétera, con los conocimientos o los temas, conceptos, ideas trabajadas en el marco de la materia psicolingüística. Digamos, es concretamente una articulación de contenidos, de conocimientos, de lo que podamos aprender o adquirir en psicolingüística con otros espacios curriculares, ya sea de una articulación horizontal con las materias del mismo año o una articulación vertical con las materias de otros años que ustedes encuentren vinculación importante como para tener cada vez una mirada más integral sobre la problemática de la psicolingüística como aspecto que aborda los procesos de adquisición del lenguaje que acompañan toda la vida a nuestros estudiantes. Entonces, a mí me acuerdo que yo era un cohete, les cuento esto porque tenía problemas, digamos, de conducta, toda la vida tuve problemas de conducta porque yo soy hiperkinético, y lo que me hacían hacer a mí, me acuerdo patente en la escuela primaria, me hacían sentar en un rincón a leer en voz alta, porque yo hasta el día de hoy soy, como les decía, un tartamudo, pero me decían, mira, sentate ahí en el sillón de la tranquilidad, y ahí va un poco el ejemplo de que no tiene que ver con cuestiones, digamos, cognitivas del lenguaje solamente, la psicolingüística, sino que tiene que ver con cuestiones emocionales también. Yo andaba revolucionado todo el día, no bajaba, pum, 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 saltando, pum, haciendo lío acá, haciendo lío allá, y después, cuando quería leer, me ponía nervioso porque me sentía observado. Entonces, también tenemos que saber como maestros reconocer que no solamente es una cuestión cognitiva de la psicolingüística, sino que implican otros procesos emocionales, implican otros procesos valga la redundancia, de procesos mismos que tienen que ver con la cuestión, digamos, de la confianza, tienen que ver con cuestiones fonológicas, porque por ahí yo me acuerdo un compañero que el médico le había dicho que él le costaba hablar porque pensaba más rápido de lo que podía generar fonológicamente los sonidos, ¿no? de las frases semánticas, morfológicas o sintácticas que estaba diciendo. Entonces, ahí vemos que no solamente implican las cuestiones psicológicas o cognitivas, el proceso de adquisición del lenguaje, sino que tiene que ver con cuestiones emocionales, con cuestiones fonéticas, con cuestiones que van, digamos, más allá de la estructura física, cognitiva, que es el sistema nervioso, entre otras cosas, para hablar rápido y pronto, que implican el desarrollo de los procesos de adquisición del lenguaje. Entonces, en este sentido, integrar conocimientos tiene que ver con esas otras áreas disciplinares y no solamente con la cuestión, digamos, lingüística o psicológica exclusivamente hablando, ¿no? Después, el último objetivo que la profe plantea en su programa es esta idea de que ustedes puedan comprender todo el agua hacia el mar, vamos a decir, ¿no? En ese sentido, que ustedes puedan comprender la categoría, para no poner patologías, para no patologizar, ¿no? Digamos, los problemas fonológicos o lingüísticos que puedan ir identificando ustedes en algunos estudiantes, para no patologizarlo, decir, no, este tiene, o es disléxico, o este chico, no me acuerdo cómo se menciona científicamente la tartamudez, o que tiene una fascia de Broca, o que tiene
no sé, para no patologizar, y acá tengan cuidado, no patologicen nunca en su vida, y mucho menos ahora, en estos tiempos, porque eso significa también discriminar y no ser inclusivos, chicas. Ojo con este punto, ¿está bien? Entonces, puede ser disfemia, tal cual. Ustedes tienen que manejar estas categorías, pero tienen que hacerlo con cierta, vamos a decir, delicadeza, en el sentido de que la categoría no es patológica, la categoría es niños o niñas con problemas del lenguaje. Y de acuerdo con los problemas del lenguaje, ustedes tienen distintos marcos teóricos que les permiten el abordaje, ¿no? Vigente, que reconoce qué pueden hacer pedagógicamente hablando, ¿no? Con estas problemáticas. ¿Cómo pueden abordar ustedes estas problemáticas? O por lo menos identificarlas. Si ven ustedes que es complejo o la problemática es realmente delicada, o que hay una limitación en ustedes, que ustedes ya no pueden hacer mucho más, que tienen que ser trabajados con algunos especialistas, ustedes van a identificar eso. Bueno, pero tienen que poder tener estas herramientas conceptuales, teóricas, sobre cuál es el inconveniente, el conflicto, o cuál es la problemática, mejor dicho, que subyace implícitamente o explícitamente en la situación de cada uno de sus estudiantes para poder abordarlo, para poder decir, no, yo hasta acá llego como maestro. Igual siempre el maestro sigue trabajando, ejercitando, sigue como de alguna manera insistiendo, vamos a decir, más allá de que necesita estas categorías conceptuales teóricas para comprender la categoría niños con problemas del lenguaje. ¿Está bien? No vamos a decir patología, vamos a decir niños con problemas del lenguaje. Esto es importante que ustedes lo tengan bien claro. Yo no soy especialista, yo soy pedagogo, no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando, pero yo he tratado de estudiar un poco el programa para poder ayudarlas a ustedes. Y entonces, acá es donde la profe plantea de que toda situación educativa, toda situación pedagógica, y yo comparto esta idea con la profesora, conlleva, manifiesto implícito o explícitamente, una concepción sobre la lengua. ¿Está bien? Es importante que ustedes puedan comprender, digamos, las distintas concepciones que hay sobre la lengua, las lenguas madres, los lenguajes naturales, poder explicarlo, entre otras cosas. Y bueno, como para ya ir cerrando mi parte de decir, bueno, yo quería presentarles la fundamentación del programa y quería conversar con ustedes los objetivos para que no se vayan por las ramas y para que tengan presente que tal vez con algunos mapas conceptuales y algunas definiciones concretas sobre las categorías, sobre su comprensión, vamos a decir, de las categorías de niños con problemas del lenguaje, puedan explicar a la profe en su presentación, digamos, de examen final, cuáles son, digamos, los posibles abordajes sobre los problemas digamos, de los niños que tienen inconvenientes en su proceso, vamos a decir, de adquisición del lenguaje. Entonces, yo lo que hice fue hacer como esta especie de síntesis para poder encuadrar y para que todas pudieran tener en claro que no hay que irse por las ramas y hay que tratar de enfocarse en estos aspectos en los cuales yo he hecho hincapié y también tener en cuenta, para decirlo de esta manera, que ella lo que va a hacer, no sé cómo ahora que me gustaría escucharlas a ustedes, sin antes hacer un paréntesis aparte para decir que yo tengo más o menos una idea formada de cómo pueden rendir ustedes. Van a tener que sacar dos unidades, eligen una, hacen una presentación lo más exhaustiva posible de esa unidad. Si ustedes pueden hacer la presentación de esa unidad vinculando
Algunos conceptos de otras unidades, los profesores no les van a preguntar más nada. Van a decir, esta chica ha estudiado y ha comprendido de manera integral cuál es la idea de la psicolingüística en la formación inicial de los docentes. O sea, no solamente limitarse a hablar de la unidad que uno ha estudiado, o a la que eligió para presentar, mejor dicho, sino poder articular con otros conceptos, con otras ideas también complementarias de otras unidades que tienen vinculación con el tema que están, digamos, desarrollando ustedes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es importante que ustedes sepan que más allá de que pueden desarrollar a fondo la unidad que les toque presentar, deben, en el mejor de los casos, poder articular con otros conceptos, con otras unidades, para que la profe pueda ver que ustedes han tenido una mirada integral de la materia. ¿Está bien? Entonces, no perder de vista que, no sé si ustedes tienen desarrollado los 3 informes de los seminarios, que el primero es el tema es análisis y discusión de textos sobre sujetos que reflejan un retraso. Ojo con ese término, también. Acá la profesora se pisó. Si ella está hablando de niños con problemas del lenguaje, también está hablando digamos, al mencionar el retraso, está como usando un término medio complicado. Esto de hablar de retraso está permitido, no es discriminatorio, pero sí hay que manejarlo con pinzas, chicas. O sea, ténganlo en cuenta esto. Vuelvo a decir, el tema del seminario 1, a donde ustedes tenían que desarrollar este informe, no sé si lo tienen, análisis y discusión de textos sobre sujetos que reflejan un retraso en el proceso de adquisición de la lengua materna. Sé que ahí tenían que elegir un texto y hacer un informe sobre ese texto. ¿Está bien? Lo ideal sería, si tienen acceso a otros informes de otros textos que hayan hecho otros grupos de compañeras, que los tengan a mano para poder tener una idea sobre qué trata el tema. Por las dudas que la profesora les pregunte, ustedes tienen el mapita conceptual a donde tienen el tema, digamos, o mejor dicho, tienen, vamos a decir, los objetivos o el tema central de la materia, que yo no he estudiado la materia, pero sí diría que si tenemos que decir o elegir o seleccionar un tema central, puede ser otro, pero yo lo mencionaría como que los procesos de adquisición del lenguaje. De ahí se puede ir desagregando en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3, y trabajar los distintos textos sobre sujetos. Bien, genial. Si analizan mejor el caso de un niño, es mucho más sencillo, chica, mucho más fácil todavía para analizar un caso. Obviamente que lo tienen que analizar en profundidad y, vuelvo a repetir, con fuertes componentes teóricos, chicas. Si van a hablar de un caso puntual, traten de hacer hablar el autor en profundidad y traten de utilizar distintos autores para que la profesora vea que ustedes han abordado y han analizado el caso del texto de manera bastante, digamos, amplia, o han tratado de utilizar todos los recursos conceptuales y teóricos para poder hacerlo. Por ahí están pensando ustedes, este viejo qué denso, que si es más fácil rendir esta materia. No, esperen un poco. O sea, vamos a seguir trabajando sobre la asignatura antes de rendir. Bien, yo tenía pensado trabajar un ejemplo y de ahí, sí, es que cuando hablamos de estudio de casos, chicas, cuando hablamos de casuística, hablamos de un ejemplo y de ahí lo abordamos desde todas las perspectivas teóricas posibles para tener una mirada bien completa de la problemática que elegimos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Bueno, hijo, ya estoy con vos, esperame un rato. Entonces, sigo. Seminario 2,
adquisición fonológica. El primero era análisis y discusión de retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje. El tema 2, adquisición fonológica, indagación del sistema y fenómenos fonológicos, de un niño en el proceso de adquisición del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Me lo imagino. Claro, que sea relacionado con la realidad. Es que todos los profesores, ahí estoy leyendo lo que comparte la compañera, todos los profesores quieren, digamos, aplicaciones prácticas. Si no se quedan en la nube de la teoría. Nico. Sí. Sí, ella... ya termino yo. Dale. No, yo cortito. Yo hice consulta con ella porque me iba a presentar a rendir y bueno, después no pude. Y ella, en una de las consultas, ella me dijo claramente que ella siente que el alumno se apropia del conocimiento o de la teoría cuando lo puede relacionar con la realidad, porque dice, la verdad es que no es de mi interés, dice, que tengan definido qué dice un autor, qué dice otro, si yo pido un ejemplo y dice, por ahí eso es en lo que han fallado muchas alumnas con respecto a eso. Bien. ¿No? Un punto importantísimo lo tuyo, un aporte fundamental. Yo creo que el objeto de todos los docentes es que ustedes puedan, al fin de cuentas, si bien poder hacer uso, manejar las herramientas conceptuales para identificar los casos, que los puedan aplicar en una lectura crítica como instrumento en la realidad, ¿no? Y hay muchísimos tipos de casos. Entonces, si ella siente de que ustedes realmente se apropian de las ideas cuando lo pueden explicar desde un caso de la realidad, sigamos por ese camino, Mica. Vamos a tratar de brindar ejemplos de la realidad concretamente hablando, pero no olvidemos la importancia de la teoría. O sea, vamos a poder abordar la explicación de la problemática desde una realidad bien concreta, desde un aula o desde el problema puntual de un estudiante del nivel, o sea, de inicial o primaria, pero también no descuidemos las herramientas teóricas que como instrumentos nos permiten leer esa realidad. Porque si nosotros no tenemos la herramienta teórica, el concepto, no podemos leer esa realidad y se nos pasa por alto. Muchas veces, acá en el tema número 2 del seminario, de adquisición fonológica, indagación del sistema y de fenómenos fonológicos de un niño en el proceso de adquisición de la lengua, ha sucedido de que los chicos eran hipoacúsicos, ¿está bien? Y los maestros no se habían dado cuenta. Recién años entrados en el nivel primario, se dan cuenta que el chico era sordo o era medio hipoacúsico. Entonces ahí recién podían atenderlo y poder identificar el problema y poder darle, digamos, una solución. O mejor dicho, tratar de intervenir desde los especialistas o los aportes disciplinares específicos para poder ayudar de la mejor forma a resolver esa problemática. Ya por último, ahora ya les doy la palabra a ustedes, también no descuidar el tema número 3, vamos a decir, del seminario, el tercer seminario que ustedes han trabajado, si es que lo han hecho, dice variedad lingüística. Yo no sé qué significa el concepto de variedad lingüística, no tuve tiempo de estudiarlo, tampoco lo googleé, pero son variedad lingüística, 2 puntos, recolección y análisis de sujetas, como ustedes más refieran, que pertenecen a distintas variedades lingüísticas. Entonces ahí ya hay como claramente un pedido implícito de la profesora de decir, bueno, tenemos que saber con soltura qué significa el concepto de variedad lingüística. ¿Qué significa esto de recolectar y analizar sujetos con distintos tipos de variedades lingüísticas? Bueno, finalmente yo quería hacer este encuadre introductorio del programa para poner en valor todos estos puntos que la profesora en el programa menciona y que si bien, como dice la compañera, que ahora nos vamos a escuchar, vamos a hacer un intercambio de opiniones, nos vamos a juntar el martes que viene,
van a preguntarse entre ustedes, che, vos tenés el resumen de este texto, vos tenés este otro. Bueno, vamos armándonos la carpeta, para no solamente con nosotros 4, sino con las chicas que no están, que creo que también quieren rendir, a Yelén, Florencia, bueno, hay más otras compañeras ahí que necesitan ayuda. Entonces, pueden entre ustedes armarse un grupito de WhatsApp momentáneo para ayudarse mutuamente. Estar comunicadas ahora en pandemia es importante. Que ustedes tengan psicolingüística Mesa Mayo, pum, y ahí van trabajando todo. Che, ¿qué entienden por esto? Pum, y se vayan interactuando. Miren lo que les voy a decir. No creo que esté bien que lo diga así, pero yo se los voy a decir. Tanto que les gusta estar con el teléfono, úsenlo para eso. Ármense un grupo de WhatsApp entre ustedes 5, 6, 7, y vayan volcando y, digamos, retroalimentándose entre ustedes, aportándose los textos que no tengan, los resúmenes que no consigan. También incorporen las experiencias de las compañeras, como decía Micaela, que ya han rendido. Y bueno, ahora vamos a escucharla a Mica, que creo que tiene para aportarnos bastante sobre lo que es cómo rendir el examen final. Y bueno, yo quedo ahora ya a disposición de ustedes para que la semana que viene trabajemos temas más específicos. Yo les propongo esto, de que para hablar desde un ejemplo, de un caso, de la realidad, tienen que saber teoría o conceptos que nos permitan identificar y describir el caso. Porque decía, no, este chico es disfémico. Bueno, pero ¿por qué decís esto, Cintia? ¿Por qué decís esto, Mica? Porque no, porque el disfémico tiene estas características como sujeto. En el análisis de los textos, el autor decía tal cosa. Y yo en la escuela pude dar cuenta de que este chico era tartamudo o disfémico porque lo pude comprobar, hablé con él, dialogué, interactué varios días. O sea, está muy bien lo que dice la compañera, es lo más importante de todo y lo que más les cuesta a los docentes de poder llegar a, digamos, de poder hacer esto de aplicar, de poder bajar de la teoría a la realidad y poder usar esos conceptos como categorías de niños y niñas con problemas de adquisición del lenguaje o con problemas de lenguaje simplemente para poder con claridad comprender, analizar, para poder, digamos, saber hasta qué punto, como decíamos al principio, el maestro puede intervenir, hasta qué punto necesita un apoyo externo, la intervención de un especialista, qué puede hacer desde su lugar como docente, qué ejercicios desarrollar, cuáles son los dispositivos que ya hay, digamos, construidos para trabajar estas distintas problemáticas. Así que bueno, yo no me olvido de que el profesor también tengo anotado acá, habla del uso de mapas conceptuales, de ideas centrales. Después de esas ideas centrales, hablar de los conceptos que componen las ideas centrales. Y bueno, poder, como decía Mica, hablar desde la realidad, que es lo que más cuesta a veces, poder hablar de la realidad, pero no hablar con palabras simplemente coloquiales o exclusivamente coloquiales, sino también hablar con categorías conceptuales académicas que los pensadores, especialistas de la psicolingüística o de otras áreas disciplinares, digamos, de implicancia, nos permiten o nos brindan para nosotros poder comprender mejor el espacio. Así que bueno, yo ahora quiero escucharlas a ustedes, sus preguntas, quiero que empiecen a planificar la consulta, las preguntas de consulta, que nos cuenten qué saben de cómo han rendido las compañeras anteriormente, entre otras cosas. Bueno, chicas, yo sé que por ahí soy medio denso y se hace un poco largo, pero me parece importante tener este encuadre introductorio porque es lo que nos permite, digamos, comprender no solamente los fundamentos y los objetivos, sino por ahí las ideas centrales en las cuales la profesora siempre pretende escuchar cada vez que escucha una presentación de ustedes, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Mica, Cintia. Sí, profe, yo Sí.
estado tomando apunte porque me parece súper interesante tomar apunte todo lo que usted nos fue diciendo, que son como los objetivos y los propósitos centrales, para que de allí poder armar un buen final, digamos, y no nos quedemos con solo una mirada, sino que profundicemos bien en las ideas centrales que la profe Jackie tiene, digamos. Sí, que nosotras nos basemos. Está bien. A medida que ustedes fueron, digamos, como conversando conmigo respecto al tema, y que la Mica me contó, no, corregime Mica si me equivoco, tal vez entendí mal, sobre que ella quiere que ustedes preparen un tema, ¿no? Lo puedan desarrollar y después ella les va a hacer algunas preguntas, seguramente. Pero las preguntas que va a hacer ella tienen que ver con las ideas centrales de cada unidad. No creo que se ponga tan fina. O va a ser preguntas centrales de cada unidad, o va a ser preguntas específicas del tema que ustedes, o del caso puntual que ustedes elijan desarrollar. Sí, hay varias metodologías que ella ha utilizado a la hora de tomar examen. Por ejemplo, a algunas compañeras les ha dado la opción de comenzar, por ejemplo, a hablar, ¿no es cierto? Como yo te decía, arrastrando toda la teoría. En otras chicas lo que ha hecho es ella comenzar, bueno, con la unidad tanto, la unidad consiguiente y demás, ¿no? A mí lo que me queda la duda es que por ahí alguna de las chicas tiene esa información de si nos permite trabajar un cuadro, es decir, tenerlo el cuadro o un mapa conceptual como para nosotras ir hilando y de paso hacer un recorrido por toda la materia. Porque en definitiva verán en el plan de estudio que tenemos toda la materia para trabajar. ¿Sí? Entonces, y otra cosita más antes que me olvide. Con Aye, Cintia, y no sé si hay alguien más, y por ahí alguna de las chicas que estén, no sé, para esta materia, la vamos a trabajar juntas a la materia, la vamos a ir estudiando juntas y demás. Por ahí si alguien le interesa, o si hay consulta en privado, que ponele que no haya podido asistir, vos ya sabés que no soy disponible. Bien, yo les hago una propuesta. Sí, ya sí. Les hago una propuesta, conociendo a la profesora sobre todo. Júntense y díganle, profe, somos Mayra, Micaela, Cintia, Yelén, Flor, todas las que sean. Somos 7 estudiantes y queremos rendir ahora el mes de mayo para poder cursar didáctica de la lengua 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, te piden una consulta, cada una prepara una pregunta o alguna duda, una inquietud. Y lo que le van a preguntar va a ser esto, Mica, que voy a decir. ¿Cuál es el acuerdo o el encuadre para poder rendir el final? Profe, ¿cómo preparamos la materia? Porque si ustedes se tienen que remitir al programa, solamente tienen que estudiar, tienen que sacar bolilla, sacar 2 unidades y elegir una para desarrollar. Entonces, que eso conlleva que ustedes tengan que tener al menos un resumen por cada unidad, o un cuadro de síntesis, un cuadro sinóptico, o un mapa de síntesis de cada unidad. ¿Está bien? Entonces, esto ahora está en sus manos, en el sentido de que ustedes acuerden con la profe esta semana, ya estamos a 4, faltan 2 semanas para rendir. Háganlo ahora, escríbanle esta tarde. ¿Sabes? Discúlpame, ¿sabes por qué yo creo que sí que estaría bueno hacerlo ahora? Porque si vamos a esperar a la consulta, chicas, vamos a estar muy próximas al examen. Y es como que eso te puede revertir todo lo que ya hayas preparado en cuanto a teoría. Entonces, a mí, por lo menos yo estoy de acuerdo. Es más, si quieren que yo hable con Jackie, no tengo problema. Habla con Jackie, sí. Estoy segura de que nos va a responder y estaría casi segura de ¿Maneja celular? ¿La profe ¿Cómo? ¿Les contesta el celular, profe, o no? Sí, ¿O es la que no sí, te lo responde, sí, bueno, sí. entonces, si en ese es sentido más, la yo profe cuando... es repiola.
Ahí voy, hijo. Cuando yo no me presenté fue porque tuve un problema, una complicación de salud, y ella hasta el último momento estuvo diciéndome que estaba en contacto, Sí, que si yo me podía arreglar. No, piolísima, no tengo nada que decir. Aprovechenla, entonces. Aprovechen, díganle, no hace falta que le digan que están en tutoría, porque a veces no es conveniente, pero sí que si ustedes se han armado un grupo en pandemia para rendir la materia, ¿está bien? Ni más ni menos, y que están trabajando juntos, están estudiando en grupo y también en individual, que quieren tener una consulta breve esta semana, y si es posible también para afinar un poco más la puntería, otra más la semana que viene, y ahí aprovechan y dicen, profe, ¿cómo rendimos? Preparamos unidad. Eso es importante que ustedes sepan, chicas, porque si no saben cómo van a rendir, van a ir, digamos, sobre el aire, digamos, y no van a saber realmente de qué agarrarse. Si ustedes tienen desde la voz del profe un acuerdo entre ustedes del grupo, digamos, bueno, chicas, preparan un tema y después les hacemos algunas preguntas, creo que va a ser lo que la profe les va a proponer, porque es lo que se hace generalmente. Para ustedes mejor, porque se enfocan en una problemática, en una categoría de la problemática de adquisición del lenguaje, no vamos a decir patología, y ahí profundizan desde los distintos autores, y después, obviamente, que tienen que tener una mirada general de cada unidad para saber de qué trata cada una, para poder ponerle nombre y apellido a cada unidad y así entender cuál es el tema central de cada unidad. Entonces yo lo que les propongo es que se hagan un grupo de WhatsApp entre ustedes, se junten a estudiar y cuando tengan más o menos, yo la semana que viene si quieren, para el martes, a esta misma hora puede ser, obviamente vamos hablando en el grupo sobre las consultas. Si ustedes tienen éxito con la profe y la profe ya les dice el encuadre de trabajo, bueno, chicas, les voy a tomar sacando una bolilla, o les voy a tomar así, o a WhatsApp, ya saben más o menos cómo trabajar, y eso simplifica mucho más las cosas. No obstante, tengan los resúmenes, por favor, de cada unidad, resúmenes macro, porque siempre hay que saber a la hora que uno se presenta a rendir, de qué trata generalmente cada unidad. No les estoy pidiendo que sepan finitamente lo que dice al autor en la línea, tanto de la página, tanto qué idea expresa. No es la idea. Escúchame. Bueno, chicas, sí, dale, adelante. Chicas, no sé, creo que, a ver, ¿quién ha quedado? Cintia y Mayra. Bueno, con Cintia siempre charlamos, con Mayra igual. No sé si ustedes están de acuerdo, después coordinamos el día para pedirle a la profe, primero tirársela a ver qué nos dices. Vamos a suponer que nos diga que sí. Bueno, ahí ponernos de acuerdo el día, porque ¿qué pasa? O sea, ¿qué implica el día que nosotros dispongamos o que ella nos dé? Que ya hayamos trabajado los apuntes. Yo sé que ustedes han estado, Cintia sé que ha estado trabajando, Mayra por lo que cuenta también. Bueno, Aye, que no está hoy, pero sé que también. Pero no es súper necesario tener los apuntes súper sabidos para ir de consulta. No, pero más o menos tener una idea de qué sí, es una idea. Y de paso saber por qué, una opinión que capaz esté equivocada. Por ahí digo, a mí personalmente, ¿por qué me serviría ya más o menos haberlos leído por lo menos? Porque entonces aprovecho esa consulta para despejar algunas dudas o algún concepto que por ahí viste que son muy técnicos, con un lenguaje muy técnico. Entonces, bueno, capaz que, no sé, enfocar por ese lado. Es del modo que yo aprovecharía también esa consulta. Sí, es cierto, pero también, o sea, tienen que manejar técnicamente los términos específicos, pero tampoco es tan, digamos, trascendente o es tan importante porque ustedes van a ser maestros, no van a ser fonoaudiólogos ni psicólogos. ¿Está bien? Obviamente que sí, está bueno esto de saber poder ponerle nombre, identificar y saber de qué está hablando o de qué problema tienen adelante para poder, digamos, abordarlo. Básicamente eso. Pero está bueno esto de conocer técnicamente las definiciones.
Yo sé que ella, La una profesora compañera, dice, sí. yo sé que ella, una compañera le comentó en cuanto a eso, no sé en realidad a raíz de qué habría sido, sé que ella le comentó a una compañera que no, o sea, que se despreocupara en ese aspecto porque ella no iba a ser ni fonoaudióloga ni se iba a ser docente, ¿no? Pero, por ejemplo, no creo que le vaya a agradar que me hable de dislalia funcional. Digo algo, por ejemplo, algo en este momento que me acuerdo y que yo no lo pueda definir cuando eso es parte de la Claro, teoría. A eso me ahí, refiero, ¿no? sí, sí, yo coincido con vos. Básicamente, ponerle nombre y apellido a cada problemática. O sea, saber de qué trata digamos, el conflicto o el problema de adquisición del lenguaje o del manejo del lenguaje. Eso básicamente tienen que tener como un listado, definir en 5 palabras qué es disfemia, qué es dislalia, qué es afasia de Broca, qué es hipoacusia, o los distintos problemas, digamos, categóricos en la adquisición del lenguaje. Así que bueno, chicas, yo les propongo esto en este orden. Reúnanse ustedes, acuerden un grupo de WhatsApp, compártanse el material y vayan a la consulta todas juntas. Y cuando vayan a la consulta, por favor, díganle a ustedes que quieren reunirse en grupo porque por ahí lo que habla la compañera les sirve a la otra. Es mucho mejor esta cuestión de grupo, no tan individual. Que si quieren consulta individual, también la pueden hacer individual. Pero a la hora de hacer la consulta no vayan a faltar, chicas. No falten, por favor. Sí, profe, a mí me gustaría, estaría bueno hacer una consulta con la profe, particularmente para saber cómo encarar el final. Perfecto, listo. O sea, si ella se va a basar en que en cada unidad o podemos poner un ejemplo y ir metiendo la teoría para saber cómo encararlo, cómo prepararlo. Bueno, muy bien. No sé si quieren agregar algo más. Yo ahora tengo otra reunión ahora a las 12 y moneda. No sé si les ha servido, les pareció bien lo que hemos conversado. Ahora tenemos por delante el tema de poder saber cómo rendir el final y, bueno, algunas consultas puntuales que las pueda responder la profe, que es la especialista. Y si ustedes quieren, podemos ir desmenuzando algunas unidades para la semana que viene, que ustedes me presenten algunas preguntas concretas para que yo las pueda ir ayudando. Y bueno, de mi parte, bueno, entonces vamos a disponer de este espacio. El martes que viene nos juntamos de nuevo. Quedan ustedes, chicas, vuelvo a decir, que se organicen como equipo, funcionen como un equipo verdaderamente. La tarea solidaria y el trabajo cooperativo en tiempos de pandemia es muy importante, chicas, porque nadie se salva solo, nadie puede aprender por ahí, o sea, digo, nadie puede aprender solo en el sentido de que por ahí le faltan los recursos, una no tiene internet, la otra tiene internet, o digo, de pronto una tiene un texto, la otra no lo tiene, o la otra, esto del brainstorming que yo le decía el otro día, que yo la verdad que lo preparamos en la última reunión de tutoría, no lo expliqué mucho yo, pero el brainstorming es esto que estamos haciendo nosotros, intercambiar dentro de un grupo de personas, digamos, intercambiar ideas, conceptos, preguntas, inquietudes, para poder concretamente ayudar a la compañera que por ahí tiene el mismo problema que yo, o la compañera sabe la respuesta y me puede, digamos, como que el brainstorming es tormenta cerebral, es la traducción, ¿no? Digamos, decir, un intercambio, una lluvia, ¿no? de ideas, o una lluvia digamos, de conceptos, de intercambios. Entonces, para eso son estos espacios, para que ustedes encuentren en la voz de un compañero por ahí alguna respuesta que ustedes no tenían, o que sepan de que a este compañero le puedo preguntar sobre este tema porque lo maneja mejor, etcétera. Yo no me considero alguien, digamos, idóneo para poder hablar de la psicolingüística en absoluto, pero sí les puedo ayudar en la lectura del programa, en algunos objetivos,
en tener en cuenta los fundamentos, en tener, si ustedes me dicen, profe, tenemos problemas con este texto, o no estamos comprendiendo yo sí les voy a poder ayudar, porque vamos a poder apuntar específicamente a un problema y tenemos para darle respuesta. Pero si ustedes ya me piden digamos, una definición sobre una categoría sobre las problemáticas de los procesos de adquisición del lenguaje, va a ser medio difícil que yo les pueda dar una respuesta idónea o una respuesta significativa, porque yo no soy especialista, pero sí puedo ayudarles en estos aspectos más de forma pedagógica, y cuando hay algo de contenido específico lo tratamos, lo estudiamos juntos, lo conversamos y salimos adelante entre todos, entre todas. Bueno, Nico, chicas, sí. ¿Qué te parece si próximo vamos a trabajar unidad por unidad, menos poner el mundo y las vamos a entre nosotras actualizado una? ¿Qué opinas? ¿Y Nica, escúchame, no te entendí absolutamente nada. ¿Podés decir de nuevo? Porque se ve que tenés una señal floja ahí y se te entrecorta permanentemente. No, ¿sabés qué me pasó? ¿Me escuchás ahora? A ver, sí. Ah, dale. No, ¿qué les parece para el próximo encuentro? Trabajar, por ejemplo, las 2 primeras unidades, a ver qué ha conceptualizado una la otra, e ir interactuando y de paso, o sea, construimos una a la otra, porque a lo mejor hay otras que seguramente han desarrollado más que yo y a mí me sirve y eso. Está bien, perfecto, me gusta la idea. No sé qué piensan las compañeras. Igual tienen deberes ustedes. No sé si lo entendieron los deberes. Tienen el deber de armar su grupo de WhatsApp y de pedirle consulta grupal, y seguimos trabajando. Sí, hoy mismo coordinamos eso. Bueno, perfecto. Bueno, chicas, entonces nos encontramos el martes que viene por lo pronto a las 10:30 de nuevo. Yo voy a anotar acá el recordatorio. Nos encontramos entonces, cualquier cosa, me escriben en el grupo. Por favor, a las chicas que no han podido participar, aclárenles en el grupo que vamos a armar un grupo de WhatsApp reducido, que vamos a traer las 2 primeras unidades trabajadas, que van a hacer la consulta con la profesora, con preguntas puntuales, vamos a decir, sobre todo, como decía Cintia, saber cómo va a ser el examen final, que eso es muy importante, y ya vayan pensando en preparar cuadros sinópticos, mapas conceptuales, para pegarse acá, para tener acá al alcance, al costado de la computadora. ¿Está bien? Por ahí podríamos pasar toda esta información, todo lo que vos acabas de recalcar, pasarlo al grupo general de tutorías, porque a lo mejor hay alguien que está a tiempo y se anima todavía. ¿Podés hacerlo acá? Te pido si lo podés hacer. Sí, dale. Gracias. Bueno, chicas, les tengo que dejar porque me están llamando. Igualmente, gracias por hacerse presente. Estamos en contacto. En este momento voy a dejar de grabar y les subo la grabación que les va a servir a ustedes y a las compañeras.